Recordamos que el día 25 de septiembre a las 7 de la noche en la parroquia San Judas Tadeo será celebrada una misa por el alma de José Atías Juan, dormido en la paz del Señor el 16 de septiembre del 24. Su familia invitan a la misa de su querido Josecito Atías Juan. Miércoles 25 a las 7 de la noche en San Judas Tadeo. El 26 a las 6:30 de la tarde en San Antonio de Padua, la misa en conmemoración al primer aniversario de su muerte del doctor William Salim Hanna. Su esposa y demás familiares invitan a la misa que será llevada a cabo el día 26 a las 6:30 en San Antonio de Padua. La Universidad APEC anuncia la apertura de la primera corte del curso de lengua de señas. Hoy es día de la lengua de señas, abriendo de esta manera una valiosa oportunidad a la ciudadanía para romper barreras, construir puentes y ser parte de una sociedad inclusiva. De acuerdo a la directora de idiomas de UNAPEC, Rina Santelices Joaquín, aunque la formación académica se dirige en primera instancia a un público de diversidad funcional, auditiva o lingüística, a su juicio, lo idóneo sería que todos aprendiéramos la lengua de señas para poder comunicarnos con esas personas que sin duda también tienen algo importante que decir. Este lunes 23 de septiembre, Día Internacional de la Lengua de Señas, que se conmemora con el fin de concienciar sobre la importancia de estas para la plena realización de los derechos humanos de las personas sordas, y en ese sentido solicita tu valiosa gestión en interés de que se pueda realizar ese acto. Bien, en el día de hoy vamos a dedicar un pequeño segmento en tratar de justificar alguna de nuestras actuaciones en este programa. No queremos convertirnos en conciencia popular. No queremos ser depositarios de la verdad, sino simplemente de tener la oportunidad de expresar en un día como hoy, que es un día laborable entre dos días no laborables, y que tenemos la oportunidad de poder expresar algunos pensamientos de tipo personal, tratando no de justificar, sino de explicar algunas razones en diferentes áreas. Hemos dicho que para participar en unas elecciones presidenciales se requieren muchas condiciones y ser ganador implica un privilegio sobre una población que en República Dominicana sobrepasa los 10 millones y que los votantes sobrepasan los 8 millones. Lo que significa que resultar electo presidente de la República es un privilegio que tiene un hombre o una mujer
sobre el resto de la población. Esa decisión de participar en elecciones implica un sacrificio y no un privilegio. Un sacrificio porque implica que una población va a tomar una decisión sobre lo mejor que podría gobernarnos. Se supone que quien aspira a gobernar un país tiene no la solución de todos los problemas de un país, sino el deseo firme de confrontar esos problemas. Tiene que tener bajo el brazo la lista de problemas y su lista de posibles soluciones. Nos preocupa que desde la misma fundación de la República venimos rumiando los mismos problemas de siempre y que ha faltado mucha voluntad política para resolverlos. Algunos no se pueden resolver. Algunos toman mucho tiempo en resolverse. Algunos necesitan recursos extraordinarios que no tenemos. Pero hay muchos que se resuelven solamente con voluntad, con valor y con no tener miedo a ciertos sectores de poder. Abrigamos la esperanza de que en este segundo periodo presidencial del doctor Abinader pueda materializar sus propósitos, que sabemos perfectamente que no buscó una presidencia para fines de currículum. Supongo que tenía una agenda dirigida a resolver algunos problemas básicos. Compromisos se tienen, pero recuerde que un juez no tiene que ser agradecido con los que lo nombran. Un presidente tiene que complacer a sus gobernados, por lo menos a la mayoría. Este programa no es un programa de relaciones públicas, no es un programa de relaciones públicas del gobierno, no es un programa para justificar todo lo que haga el gobierno. Es sencillamente un programa de televisión que señale las cosas buenas, las cosas que se pueden resolver y las cosas que uno no se explica por qué no se tocan. En el comentario de hoy que imprime el Diario El Caribe, vamos a comenzar con la agenda de Abinader. No toma en cuenta los imprevistos. La reforma constitucional depende del poder y se tienen los votos. La reforma fiscal es complicada porque aunque el gobierno ahorre, los empresarios y la población no quieren pagar más. No vamos lejos y en el día de hoy la Asociación de Industrias de República Dominicana dice que la reforma fiscal no debe afectar la creación de empleos y las exportaciones, que el crecimiento económico no debe detenerse, que la demora de presentación de reforma fiscal está creando incertidumbre entre empresarios, que la cesantía laboral debe tener un límite de 10 salarios para futuras contrataciones y que hay que enfrentar la competencia desleal. No esperamos mucho para tener la prueba.
La reforma fiscal es complicada porque aunque el gobierno ahorre, los empresarios y la población no quieren pagar más de lo que se está pagando. El presidente Fernández se está proyectando para el 28 y no facilitará que haya consenso, es oposición. La fusión de ministerios era necesaria, pero no como maquillaje. La migración de haitianos es un tema que se posterga, lo mismo que la agenda de Estados Unidos, y los 8 años, sin embargo, sin embajador. Los candidatos del PRM tendrán que salir y hacer campaña. Los desacatos de fallo del Tribunal Constitucional le pasarán factura, al igual que la sucesión en la Procuraduría y los casos pendientes de corrupción del PLD. Medidas impopulares dan resultados inciertos. En esta base, nosotros queremos decir que aparecen hoy informaciones que no cuestan nada resolver. La primera página del listín. Ya hablamos de la primera del hoy. Los empresarios no van a dejar pasar esa reforma tan fácil, la fiscal. El listín, ayer en la tarde, domingo, toma una foto de una pareja en una bicicleta diciendo tarde sin carros en el malecón. Preciosa foto. Pero se les olvidó lo que ocasionó una tarde sin carros en el malecón. Faltó la foto de la Avenida Independencia y la foto de la Avenida Máximo Gómez, lo que ocasionó el desvío de todo ese tránsito hacia esas dos vías. Pero la foto es bonita, ¿verdad? Otra cosa. Están opinando sobre una situación que es muy sencilla resolverla. Resulta que el pasado síndico de La Vega era un líder, fue reelecto y ganó ahora en el 24 de nuevo. Un magnífico síndico, probado. Sin embargo, compromisos políticos de que si ganaba la sindicatura, lo iban a premiar con un deseo de ser ministro de Deportes. Resulta que el Ministerio de Deportes debió de ser un viceministerio de Educación, pero está bien. Eligen al alcalde de La Vega y lo premian con el Ministerio de Deportes. La sustitución constitucional de un alcalde cuando renuncia es sencillo, el vicealcalde. La vicealcaldesa no acepta el cargo y La Vega se queda sin alcaldes. Hay opiniones de que debe haber unas elecciones para elegir al alcalde de La Vega. Y yo me pregunto, ¿cuál es la vía más fácil? ¿Qué sería lo correcto? Y no complicarnos tanto la vida. Lo correcto sería, si ese señor fue un buen alcalde, ¿por qué él no retoma su triunfo y vuelve a ser alcalde de La Vega, que lo ganó? Él no ganó el Ministerio de Deportes, él ganó la alcaldía de La Vega por voluntad popular. Que le resuelva eso al gobierno y que le pida que lo exonere del nombramiento de ministro de Deportes
y que él ocupe de nuevo el cargo que ganó en buena lid. Y saca al país de ese tollo, porque ministros de deportes tenemos muchos y seguro que el próximo que sea designado no va a tener tanto éxito, porque a los ministros de deportes siempre le hace falta muchos recursos. Entonces, ¿por qué armar ese reperpero sin necesidad? Es la opinión de nosotros, igual que la opinión de la tarde sin carros en la George Washington. Nos preguntan por qué la revista 110, que es producida por un dominicano, que sus 4 abuelos son libaneses, sus 4 abuelos son libaneses, no tiene ninguna duda de su origen. ¿Por qué le da tanta preponderancia a una actividad de la embajada judía? Muy sencillo. Primero, porque la revista y su productor no está en la guerra del Medio Oriente. Eso es lo primero. Nosotros no estamos en la guerra del Medio Oriente. Segundo, porque creemos que esa guerra nunca va a terminar, porque tiene miles de años y que su inicio no tuvo razón de ser. Una guerra de miles de años que se basa sencillamente en que un primogénito no fue reconocido por la esposa legítima. Y nosotros vamos a seguir esa guerra por un problema entre Agar y Sara. Por Ismael e Israel. No nos vamos a meter en ese problema. Como tenemos la convicción de que el problema haitiano no se va a poder resolver por la injerencia de los Estados Unidos. Estados Unidos quiere definitivamente que el problema se resuelva aquí. Y así va a ser. Otro tema que nosotros quisiéramos tratar es el tema de la justicia, los casos que están en justicia y el comportamiento de los acusados, los imputados, los abogados, la Procuraduría, la Judicatura y el gobierno. El gobierno pasado, el gobierno actual, el gobierno antepasado y los organismos de control de las auditorías que deben de soportar todas esas acusaciones. Vamos a hablar de ello y en un momento estaremos con esos temas que son necesarios un día como hoy aclararlos. Una de las interrogantes que nos hacen es por qué aquí se coloca a veces el himno haitiano junto al himno de la República Dominicana. La razón es muy sencilla. La cantidad de niños haitianos que tenemos en República Dominicana y el futuro inmediato que nos aguarda es necesario que ellos vayan conociendo su himno y sobre todo que los dominicanos aprendan a qué dice el himno haitiano. No es rechazarlo por rechazarlo, no es un nacionalismo
que yo no lo quiero calificar como lo hizo Peña, pero hay que oír las dos letras. Hay una serie de temas que a veces afirmamos y otras veces preguntamos. Que nosotros vamos a repetir, pero ahora de manera conjunta. Primera pregunta: si esa Procuraduría es independiente, como lo ha sido en la medida que ha podido, ¿por qué nunca afecta los intereses del gobierno y solamente está dirigida específicamente al gobierno de Danilo Medina? Teniendo en cuenta que hay muchos temas que no prescriben. Segundo, ¿por qué la delación premiada tiene algunas variantes en República Dominicana que no entendemos? Primero, porque hay un delator premiado que nunca estuvo detenido y que, sin embargo, 4 ministros, los 4 más importantes del gobierno de Medina, o están o estuvieron o están bajo palabra presos. ¿Por qué no se publican las auditorías que son la prueba ante los tribunales y ante los jueces de los últimos 12 años? ¿O se dice las razones por las que no se han hecho, no se han terminado o no se han publicado? ¿Qué papel juega una comisión de abogados privados nombrados por decreto que supervisan los acuerdos que realiza la Procuraduría con los delatores premiados, y además ellos cobran un porcentaje de los acuerdos? No lo entendemos, ni dónde está en las leyes de aquí esa figura jurídica. Lo que me da la impresión es que cuidan los acuerdos del organismo de mayor credibilidad, que es la Procuraduría. ¿Por qué no se publican esos acuerdos íntegramente? Publicaron 2, que 2 ciudadanos llegaron a un acuerdo por 2.000 millones entre los dos, en dinero y en activos. Más nada, 2. Los acuerdos que se llegaron para excluir los empresarios del caso de la cárcel de la Nueva Victoria no se conocen. Solamente se conoce la auditoría que pone en una situación difícil al ex procurador general de la República. ¿Por qué lo que dijo la Procuraduría como miembro del Consejo de la Magistratura a la señora procuradora en presencia del presidente nunca fue llevado a la justicia por difamación e injuria? Lo que dijo Jean Alain a Miriam en el Consejo de la Magistratura
nunca fue demandado, ni ella, ni él, ni el presidente. ¿Por qué no se llamó al procurador adjunto de apellido Sánchez que hizo la investigación sobre la jueza Miriam Germán? ¿Por qué los principales casos judiciales se mencionan más en las redes que en la justicia? ¿Por qué los juegos de azar en conjunto manejan más dinero que el presupuesto nacional? Lo que se juega aquí al año supera los 1.400, el billón 400 mil millones del presupuesto nacional. Los juegos de azar manejan todo su trabajo en efectivo. Es el único elemento para lavar dinero. No hay ningún control, todo es en efectivo. Nadie lleva un cheque a una banca, ni mete un cheque en una máquina tragamonedas. Los casinos manejan dólares sin control. Son pequeñas casas de cambio. No tienen control ni del Banco Central, ni de bancos comerciales, ni son manejados como casas de cambio. ¿Por qué este Consejo el actual Consejo de la Magistratura, presidida por el actual presidente, nombró un juez nuevo en la Suprema? Ese juez fue designado por el presidente de la Suprema como juez de instrucción para interrogar a los legisladores que estaban siendo acusados por diferentes delitos. Nunca se enviaron esos legisladores a la Suprema. Y más aún, se nombró presidente del Tribunal Constitucional al juez de la Suprema. 2 nombramientos del Consejo de la Magistratura para la misma persona en un periodo de 4 años. ¿Por qué no se cumplen las sentencias del Tribunal Constitucional? Algunas son difíciles de cumplir, pero de más de 100 hay más de 50 que se pueden cumplir hoy. ¿Por qué no se cumplen? ¿Por qué una persona que fue condenada a 20 años en una condena sin precedentes, acusado de intento de asesinato quemando un vehículo, por qué fue puesto en libertad condicional en el 9º año de su prisión? ¿Por qué en ninguno de los casos hay abogados testigos? Los abogados que actuaron aquella vez, ¿por qué no son testigos? ¿Por qué cuando se vende un casino o una banca, si es tanto el volumen que se juega, por qué cuando se vende un casino o una banca, cuando se paga el valor de la compra, se hace un contrato de arrendamiento? Porque el contrato de concesionario y de propietario y el contrato de operador hay que cambiarlo posteriormente al dueño legítimo. Por eso se hace un arrendamiento primero.
¿Por qué más de 1000 bancas y 19 casinos cambiaron los nombres de los propietarios? ¿Por qué aquí en la República Dominicana estamos viviendo una etapa en que las palomas le están tirando a las escopetas? ¿Por qué hay un diputado intocable? ¿Cuál es la razón por la que hay un diputado intocable? Y porque aquí solamente hay un mafioso acusado, más nada. Un pleito entre un mafioso y un abogado incólume. ¿Por qué un testigo premiado declaró en la Procuraduría General de la República que había bancas irregulares que estaban cobrando impuestos fuera de Hacienda? Y todavía hoy esas bancas están operando en algunos pueblos del país. Todavía hoy hay bancas ilegales cobradas por el mismo grupo. ¿Por qué los administradores de los compradores de Dreams no pagaban los impuestos y después denuncia que no se pagaban los impuestos? ¿Por qué la Lotería Nacional y la Cámara de Cuentas no publica las auditorías realizadas en los últimos 15 años de la Lotería Nacional? ¿Cuál es la razón de que no se conocen los resultados de esas auditorías? ¿Dónde están las declaraciones de bienes de los diputados cuestionados y que han sido reelectos? ¿Dónde están las declaraciones de bienes de esos diputados en sus 3 periodos constitucionales? Creo que el país está lleno de interrogantes. Cada tema de lo que hemos mencionado se puede desglosar en varios temas, pero hay un deseo de ocultar lo importante. Una prueba, que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana dé a conocer su trabajo en los últimos 10 años y también que explique el por qué los únicos casos que ha cerrado han sido debido a una exigencia personal que las procuradoras hicieran a la Cámara de Cuentas para que les entreguen los casos que ellos querían cerrar en contra de los funcionarios
que les interesa tanto a la Cámara de Cuentas, a la Procuraduría y al gobierno que se lleven a cabo. Quiero defender a la Cámara de Cuentas. Ellos retienen esa cantidad de auditorías porque su función es no realizar entregas de auditorías en su gestión. Sencillamente así. Cimiento que demuestren lo contrario, que señalen cuántas auditorías están realizadas y cuántas han entregado a la Procuraduría en lo que va de los últimos años. Les garantizo que podrían estar cerca de 200 y no hay 10 que han ido a la justicia. Y esas 10 por exigencia de la Procuraduría. No sabemos porque la autoridad es que tiene la prueba. Y cuando la autoridad tiene la prueba, se puede hacer muy poco. Será lo que la autoridad quiera. Si hay acuerdos, si no hay acuerdos, si hay venganza, si hay retaliación, ya eso lo veremos cuando vengan pero faltan los jueces. No se puede comprar a todo el mundo. No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Alguien dijo, usted puede engañar a un grupo durante un tiempo, pero usted no puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y creo que este país no es del gobierno, no es de la Procuraduría, ni es de los imputados, ni es de la Cámara de Cuentas. Este país tiene su dueño, 10 millones de habitantes que necesitan explicación. Pausamos.